Bienvenidos. Derivada. Cuando hablamos de derivada, la asociamos con el concepto de pendiente. Y pendiente es un parámetro asociado a una recta, es decir, la inclinación respecto al eje X positivo. Observemos la figura 1. Tenemos el eje X y el eje Y. Esta es la recta L, la que aparece en rojo, ¿sí? Por definición, dos puntos me determinan una recta, punto A y B. En el eje X vamos a tener X sub 1, la imagen Y1, X sub 2, su imagen Y sub 2. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La pendiente está dada como un cambio en Y sobre un cambio en X. Pero observemos esto. Este es el delta X. Este es mi cambio en X. Y este es mi delta Y. Es decir, la altura representa la altura, el cambio que se presentó en Y. Y delta X, el desplazamiento, el cambio que se presentó en X. Aquí se forma un triángulo rectángulo donde esta va a ser la hipotenusa. Entonces la pendiente va a estar dado. La delta Y, la posición final en Y, 2 menos la inicial, partido la posición final en X, X sub 2 menos la inicial, X sub 1. ¿Y qué es la pendiente? La tangente, ¿sí?, del ángulo. Recordemos que en la pendiente siempre se forma con el eje X positivo. Esa es la referencia. Entonces, fundamental este concepto. Este ángulo, si observamos sentido contrario a las manecillas del reloj, quiere decir que está orientado como un ángulo positivo. ¿Sí? Ahora analicemos la figura 2. Tenemos el plano X, Y y tenemos esta curva, la que aparece en rojo. Sube, baja, vuelve y sube, vuelve y baja. Ubiquemos el punto más alto, P1, el punto más bajo, P3, punto más alto, P2. Y donde está P1, analicemos lo siguiente. En X, A. Donde está P3, en X, B. Donde está P2, en X, C. ¿Qué vamos a mostrar? Desde menos infinito, en X, menos infinito, hasta A, la curva, ¿qué le pasa? Crece. Entonces, crece. Desde A, en el punto de P1, hasta B, en el punto P3, ¿qué pasa? Decrece. Crece, decrece. ¿Sí? Muy bien. Aquí, desde P3, desde B, hasta P2, hasta C, o sea, todo este trayecto crece y de P2 hasta infinito positivo decrece. Ese es el comportamiento de la curva. Crece, decrece, crece, decrece. Analicemos lo siguiente. En el punto más alto, P1, está pendiente una recta horizontal. La pendiente es 0.
Aquí también podemos decir que la pendiente sobre el eje X, 0. La pendiente sobre el eje Y es infinita. ¿Sí? Entonces, aquí trazamos un P1, que P1 es un punto tangente a la curva. ¿Tangente por qué? Porque toca la curva y a la recta en un solo punto, punto de tangencia. Este punto de tangencia, punto de tangencia. Recordemos, punto de tangencia toca la curva y la recta en un solo punto. Curva, recta, un solo punto. Entonces analicemos esto. Cuando la curva, vamos a analizar el punto de máxima o punto máximo, es que se necesita. Primero, que la curva crezca. Crece. Segundo, en el punto, en el punto, en este caso P1, ¿qué pasa? La pendiente es 0. Si la curva crece, la pendiente es mayor que 0, positiva. Y C, la curva decrece, es decir, menor que 0. Entonces, crece en el lado izquierdo, decrece en el lado derecho. ¿Sí? Para un punto de máxima. Ahora, si analizamos el punto de mínima, ¿qué vamos a tener? El punto de mínima es el punto más bajo. ¿Sí? Tengo aquí, primero, en el lado izquierdo, A, B y C. 3 condiciones. Aquí, decrece. Si decrece, ¿qué pasa? La pendiente es menor que 0 en el lado izquierdo. Después, en ese punto, o sea en P3, en ese punto, esa recta horizontal, la pendiente va a ser igual a 0. Y luego aquí vuelve y crece. Si crece, es porque la pendiente va a ser mayor que 0 en el lado derecho. Aquí, ¿qué vamos a tener? Crece 0, decrece, este es punto E, máxima, este es punto E, máxima, y este es punto E, mínimo. Tengamos muy en cuenta esa situación. Si analizamos la figura 3, ¿qué nos dice? Tenemos una curva, f de x, la que está en azul, y una recta secante, es decir, corta la curva en 2 puntos, el punto A y el punto B. El punto A en X es X sub 1 y su imagen es f de X sub 1. Si aplicamos un incremento en X, incremento un delta, algo muy pequeño, este va a ser X sub 1 más delta X, el incremento. Entonces la imagen va a ser f de X sub 1 más delta X. Este sería. Pero si acercamos B a A, lo acercamos tanto hasta que decimos que delta X tiende a 0. ¿Cuándo delta X tiende a 0? Cuando A sea igual a B. Están en este punto. Entonces ya vamos a tener la figura 4. Cuando A es igual a B, llamémoslo P, este va a ser el punto de tangencia, porque la recta y la curva se tocan en un solo punto, que es P,
que es punto de tangencia. Este va a ser x sub 1 y la imagen f de x sub 1. Entonces vamos a tener lo siguiente. Que la pendiente va a ser el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? F de x sub 1 más delta x menos f de x sub 1 sobre delta x. Y esta es la definición de derivada. Esta va a ser f' de x, que es la derivada. En conclusión, podemos decir, la derivada representa la pendiente de la curva en determinado punto. Este punto, esa va a ser la derivada en ese punto. Si lo tomamos en este, va a ser esta, este va a ser el punto de tangencia. Si lo tomamos en este, vamos a tener otra derivada en ese punto, propia de ese punto, ¿sí? Y así sucesivamente. La derivada me mide la velocidad, ¿sí? Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.